Y al otro lado de la línea nos acompaña el doctor Mauricio Alarcón, experto en materia de libertad de expresión, abogado constitucionalista. Le damos la bienvenida, doctor. Buenos días, ¿usted me escucha? Fuerte y claro, Segundo, buen día, un saludo para ti y para la audiencia que nos sigue a través de los medios de comunicación que forman parte de esta alianza. Muy bien, doctor, gracias primeramente por aceptar la entrevista con este medio de comunicación. Y el día de hoy, 3 de mayo del año 2023, pues se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Algo similar, pero va de la mano con la libertad de expresión. Le pregunto directamente, doctor, ¿hay garantías justamente para los periodistas ejercer la libertad de prensa hoy por hoy? Lamentablemente no, Segundo, y el periodismo se ha convertido en un oficio de alto riesgo. Ser periodista en esta época, no solo en Ecuador, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, es una profesión riesgosa, pues ya hemos visto que no solo trae intimidación, amenazas e incluso acciones físicas por parte de ciudadanos, de autoridades, sino que incluso genera atentados contra la vida, la seguridad y la integridad de aquellos cuyo único crimen, entre comillas, es informar o hacer opinión de cara a la ciudadanía, ese beneficiario final del proceso de comunicación que está esperando que en espacios como este simplemente entreguemos insumos para que sea el ciudadano el que saque sus propias conclusiones. Muy bien, ¿cómo el Estado de hecho debe de garantizar esta libertad de prensa hoy por hoy? Porque si bien es cierto, es un derecho que tienen las personas a recibir, intercambiar, producir, difundir información verificada, oportuna. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene hoy por hoy el Estado ecuatoriano para garantizar a la prensa que pueda realizar este trabajo, doctor? El Estado, los distintos niveles de gobierno, las instituciones, las autoridades, Segundo, tienen que dar garantías mínimas para que periodistas y comunicadores puedan hacer su trabajo. No me refiero únicamente a garantías físicas, de seguridad, de integridad, sino incluso dar condiciones favorables para que los medios de comunicación puedan desarrollarse, puedan crecer, no estableciendo censura ni control de las redes sociales, no estableciendo un modelo desigual de, por ejemplo, la entrega de pauta oficial por parte de las distintas instituciones que forman parte del gobierno central y de los gobiernos locales. Se tiene que trabajar para sobre todo garantizar pluralidad de información. Eso que tanto se dice, la democratización de los medios, la pluralidad de información, tiene un solo resultado positivo, el que nosotros tengamos más canales a través de los cuales informarnos y de esta forma sacar por cuenta propia nuestras conclusiones, que nadie nos dé pensando, que nadie nos dé diciendo, que nadie se crea con una moral superior para decirnos a través de qué medios debemos informarnos, porque la verdad está en nosotros. La verdad es una conclusión a la que llegamos en función de toda la información y datos que se nos entrega a través de los medios de comunicación. Muy bien, ¿el Estado está haciendo bien su tarea o no está haciendo bien su tarea justamente de dar las garantías necesarias para el ejercicio de esta actividad periodística tan complicada hoy por hoy? No solamente amenazada por el crimen organizado, sino también amenazada por grupos de poder. Y segundo, hay que hablar claro. Muchas veces únicamente nos enfocamos en el no se ha hecho, en las omisiones de las instituciones. No se ha garantizado la seguridad, no se ha activado un comité de protección, no se ha sancionado a los responsables de los ataques violentos que incluso han costado vidas en el mundo periodístico. Pero la cuestión estatal, la cuestión pública, no solo radica en las omisiones, sino también en acciones concretas. Tú has visto que, por ejemplo, autoridades a través de las redes sociales incurren en ese discurso estigmatizante, que además se riega como pólvora, llega a los ciudadanos y genera un efecto muy negativo respecto del ejercicio periodístico. Si tú tienes a una autoridad, a un presidente, a un alcalde, acusando a los periodistas de ser corruptos, de mentir o incluso utilizando insultos, groserías en su contra, empiezas a generar un ambiente
en el que por supuesto hay valientes que continúan informando, pero una gran mayoría se lo piensa bien antes de seguir ejerciendo la profesión. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que las garantías no solo van, como he mencionado, en cuestiones de hay condiciones favorables en cuanto a lo físico, o hay condiciones para en entornos violentos como en la frontera, puedan ustedes hacer su trabajo, porque también hay que garantizar con lo que se dice, con lo que se hace. Y por ejemplo, deudas pendientes de omisión van mucho más allá de la integración de estos comités. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿dónde está el reglamento a la nueva ley de comunicación que ya debía haber sido expedido por el Ejecutivo para poner en vigencia esa ley que afortunadamente en mejores condiciones busca garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa? Bueno, no solamente, doctor, el tema de estas leyes, la norma, el reglamento efectivamente que no sale, sino también aquí en mis manos tengo una sentencia que emite la Corte Constitucional. Es la sentencia número 282 que emitió en el año 2019. La jueza ponente de aquello era la Daniela Salazar Marín, en donde prácticamente señala lo siguiente: el Estado, sus órganos e instituciones con o sin personería jurídica no son sujetos de derecho al honor. Doctor, esta resolución que emitió la Corte Constitucional del Ecuador todavía está vigente, porque hoy por hoy, al parecer, los funcionarios públicos, las autoridades tienen la piel muy sensible, no aceptan el escrutinio público y de hecho siempre la traducen estas situaciones en acciones legales. Entonces aquí, cuando hay una resolución de la Corte Constitucional en donde señala que el Estado, sus órganos e instituciones con o sin personería jurídica no son sujetos de derecho al honor, dice claramente de qué se pueden quejar, de qué se pueden, qué es lo que pueden argumentar cuando no le gusta la opinión o la nota periodística que realiza un periodista, doctor. Segundo, únicamente las personas de carne y hueso tienen derecho o tenemos derecho al honor. Eso está establecido no solo en la Constitución, sino también en los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido firmados y ratificados por el país en múltiples ocasiones. Las instituciones no tienen derecho al honor, son instituciones, son personas jurídicas que están ahí para permitir el funcionamiento de la gestión pública. No es que el municipio, que la prefectura, que la Asamblea Nacional o la Presidencia de la República tengan derecho al honor. Pero esto no es todo, porque podrán decir ustedes, dado que el derecho al honor es un derecho personal de seres humanos de carne y hueso, ¿se puede entonces afectar la honra de las personas? Por supuesto que sí. Cuando alguien emite algún comentario, alguna información equivocada, puede potencialmente afectar la honra y la reputación de otra persona, pero los instrumentos internacionales, las sentencias del sistema interamericano han sido clarísimas en establecer que la sanción por esta afectación a la honra nunca debe ser de tipo penal, sino que tiene que ser de tipo civil, resarcir económicamente el daño, un pedido de disculpas públicas, además de esas cuestiones que no se contabilizan en dinero, pero privar de la libertad a alguien, sea por 5, por 10, por 30 días o por 2 años, por haber emitido una información o una opinión, es algo que es total y absolutamente inaceptable. Y hay que decirlo, en nuestro país aún se criminaliza la expresión. Del un lado, por supuesto, con sanciones fuertes, y del otro con una contravención sobre pretexto de estos daños a la honra en redes sociales que puede provocar que nos priven de la libertad hasta por un plazo de 30 días. En ese sentido, insisto, segundo, hay que prestar mucha atención, en particular a aquellas personas que tú decías, las autoridades, los representantes que elegimos a través de voto popular, cuyo nivel de tolerancia a la crítica tiene que ser mucho mayor al del ciudadano común, porque voluntariamente decidieron postularse y ser autoridades. Nadie les pidió que lo hagan, y como tal, están muy sujetos al escrutinio público y a la crítica de la ciudadanía. No es cuestión de simplemente porque algo no me gustó de lo que dijeron, o de lo que mencionaron, o de lo que opinaron, yo voy a utilizar la norma para criminalizar esa opinión disidente respecto de la mía. Ese es un absurdo que hay que empezar a trabajar para poner fin.
Muy bien, doctor, esta misma sentencia, la sentencia 282, en el numeral 43 señala que el Estado, sus órganos, no son titulares de derecho, sino por el contrario, el Estado, a través de sus órganos, es el principal obligado a proteger y garantizar tales derechos. De ahí, al considerar la procedencia de las acciones de protección presentadas por los diversos órganos y entidades del Estado, los jueces constitucionales deberán poner atención a esto. O sea, aquí estamos hablando de que el Estado en su conjunto, los diferentes niveles de gobierno, funcionarios del Estado, no son los entes apropiados, de hecho, de generar cualquier tipo de acción legal que termine lacerando los derechos de los ciudadanos, los derechos de la libertad de expresión, la libertad de prensa, sino ellos son los llamados a proteger estos derechos. Pero aquí sucede que hemos visto en el país todo lo contrario. Cuando no les gusta algo que sale de los medios de comunicación, efectivamente lo primero que van no es siquiera ni a la réplica, sino van directamente a los tribunales. Ahí, ¿cuáles son los argumentos o cuáles son las armas que tienen los periodistas para hacer prevalecer justamente el derecho que tienen los ciudadanos, que es el derecho a permanecer informados de acuerdo al artículo 18 de la Constitución? No nos olvidemos, segundo, además, que el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, el derecho de los ciudadanos a ser informados, tienen muchos otros derechos colaterales, muchas otras garantías y protecciones. Mira que muchas veces la forma en la que actúan las autoridades y las instituciones públicas pone en riesgo elementos básicos del ejercicio profesional, como la reserva de fuente, como la protección de las notas periodísticas. Y eso también debe estar protegido y garantizado bajo lo que dice nuestra Constitución, también bajo lo que dicen los estándares internacionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así es que en ese sentido no podemos ni debemos limitarnos solo a corregir ciertas cosas, sino también a trabajar en una garantía plena en la que todas las autoridades, sin excepción alguna, protejan a los ciudadanos para que nadie se crea con derecho de cadar a otro por el único hecho de pensar distinto, para que nadie se crea, como decía hace un momento, moralmente superior, para que su verdad prevalezca por sobre la verdad de los demás. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, precisamente para que haya un ambiente de respeto, de tolerancia y de armonía, poniendo en su lugar a las autoridades que tienen que hacer su trabajo, que tienen que ser tolerantes a la crítica y que tienen que aceptar la opinión disidente, y del otro, por supuesto, también, y hay que decirlo, periodistas y medios de comunicación responsables que comprenden la importancia de informar después de haber pasado por un proceso periodístico riguroso, de tal forma que la desinformación, las noticias falsas no tengan cabida en el entorno, de tal forma que además los derechos básicos de los periodistas en el ejercicio profesional, me refiero, por ejemplo, a los derechos laborales que forman parte de nuestra ley, sean respetados y garantizados. Así es que el trabajo para tener una libertad de expresión plena, como vamos viendo, es mucho más amplio que el que habitualmente tenemos en mente. Doctor, ¿en qué recae justamente? Usted sabe, las autoridades, tanto ya las que son posesionadas y tanto las que vienen, no son de hecho tolerantes a la crítica, a la libertad de opinión, ni nada de esto. Pero ¿en qué puede recaer cuando efectivamente esta misma resolución, que yo las tengo en mis manos desde hace mucho tiempo, dice lo siguiente, en torno al tema de la libertad de expresión? La difusión de ideas e información recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a las que ofenden, chocan o inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. En consecuencia, la información de ideas y expresiones que pudieran resultar incómodas a los representantes de las distintas funciones del Estado también se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Traduciéndolo, doctor, es de que, es de que las autoridades, cuando ya están en el cargo, antes en campaña son unos, pero ya cuando están en el cargo efectivamente vienen a ser otros.
Y estas ideas que resultan chocantes, que resultan a veces un tono bastante de discrepancia, de hecho, resultan ofensivas a quien las recibe, que en este caso son las autoridades, pero esto pasa por un criterio netamente subjetivo. Lo que para él puede resultar ofensivo para la ciudadanía, no, y tampoco para el periodista. Pero aquí en esta sentencia claramente dice que deben de ser tolerantes a estas ideas, a estas expresiones que pueden ser chocantes. Inclusive son los llamados a garantizar que este tema no termine en un asunto de censura o poner al periodista en la congeladora, como se suele llamar. ¿En qué puede recaer cuando la autoridad no es tolerante a lo que dice la sentencia 282? Pierde el ciudadano segundo, como lo he mencionado, porque nosotros, al tener bajas en el periodismo, al tener censura y autocensura, dejamos de tener un canal a través del cual informarnos. Cuando se ejerce presiones desde el poder, y yo me refiero no solo a amenazas, a intimidación, sino incluso a compra de opinión y de información a través de una pauta selectiva, el principal afectado es el ciudadano común. Por ello es vital que un buen periodismo se ejerza de manera objetiva, de manera independiente, que un buen periodismo tenga una raíz sólida, pensada en ese objetivo último, que es el de llevar información, opinión, datos al ciudadano. Del otro lado, de nuevo, como tú decías, nos corresponde, ya como ciudadanos, dejando de lado la profesión que tengamos o el cargo que ocupemos, aprender a ser respetuosos y tolerantes con quienes piensan distinto a nosotros, con quienes informan de manera diferente a la nuestra, con quienes dicen cuestiones que quizá no pasan incluso por un proceso riguroso de periodismo, porque en nuestras manos está corregir, reconocer errores, aceptar a los demás y sobre todo aceptar la opinión disidente. Y me ratifico, segundo, en ello. Las autoridades deben tener un umbral de tolerancia mayor al del ciudadano común, porque ellos solitos escogieron formar parte de la función pública. Ellos solitos escogieron ser candidatos y la posibilidad de ser electos para ocupar un cargo de representación. No en vano se habla de un mandato del cual el ciudadano es mandante. Y quien está del otro lado simplemente tiene que cumplirlo, tiene que rendir cuentas y tiene que aceptar comentarios y críticas respecto de esa gestión sin activar represalia alguna, venga de donde venga. Si alguna autoridad se siente afectada en su honra o en su reputación, active la vía civil, porque su derecho a la honra no es mayor ni mejor que la libertad individual de quien ejerce el periodismo o el ciudadano que se expresa en redes sociales, porque su derecho a la honra no es mayor ni mejor que mi derecho a la libertad de expresión. Todos los derechos son iguales y como tal tienen que ser tratados de acuerdo con nuestra legislación. Muy bien, doctor, aquí justamente hay otro tema que señala prácticamente lo mismo que usted está señalando, en donde se pide en esta sentencia 282 que debe de existir un mayor grado de tolerancia por parte de los órganos o funcionarios a los cuales se refiere la información frente al escrutinio y también a la crítica. Pero usted sabe, aquí en la práctica, ya siendo más pragmáticos, yo no he visto que a la autoridad le guste la crítica, sino el adulo. Entonces, ¿en qué puede caer la libertad de prensa o en qué puede caer el periodismo? En un periodismo light que le diga las cositas por al lado y no enfrente directamente los problemas que debe de responder la autoridad hacia el mandante. ¿Esa es la línea periodística que se debe seguir o efectivamente generar críticas? Porque cuando se genera críticas hay cambios contundentes y eso es lo que pide la sociedad. Segundo, hasta el periodismo light que tú mencionas podría ser aceptado por la ciudadanía a regañadientes. Lo que más nos debe preocupar es el periodismo lambón, aquel que es objeto de incentivos e incluso de compra
hay que decirlo muy claramente, a través de pauta por parte de las instituciones y las autoridades. No necesitamos periodismo lambón que nos diga que todo lo que está pasando alrededor está bien. Necesitamos un periodismo crítico, necesitamos información objetiva, necesitamos opinión del un lado y del otro, para que sin menospreciar nuestra inteligencia, podamos, quienes estamos del lado de los receptores, sacar nuestras propias conclusiones. El deber del periodismo, el deber de la comunicación, cuando ustedes decidieron ir a la universidad a estudiar una materia como esta, es informar, generar información y datos para que sean otros los que puedan concluir. El momento en que ese periodismo distorsiona la información y los datos, está incluso generando que quienes estamos de este lado saquemos conclusiones equivocadas. Por eso te digo, hasta el periodismo light podríamos aceptarlo porque mantiene, aunque un nivel muy bajo, algo de crítica respecto de la gestión. Pero lo que más nos debe preocupar es ese periodismo obsecuente con el poder, que agacha la cabeza, que acepta todo y que dice además que todo está bien cuando el mundo está ardiendo a su alrededor. Hay que trabajar más para que haya un periodismo de calidad, para que haya más canales de comunicación a través de los cuales informarnos y que, por supuesto, la ciudadanía sea quien premie o castigue a los distintos medios de comunicación por su trabajo. No necesitamos de instituciones que lo hagan, no necesitamos de autoridades que ejerzan sanciones aplicando una norma que viole derechos fundamentales. Tenemos que nosotros ser quienes sigamos consumiendo aquello que sabemos y que hemos entendido es bueno, y por supuesto dejemos de lado aquel periodismo o aquella comunicación que sabemos es deficiente o simplemente tira a un lado de la verdad o a un lado de la noticia. Muy bien, ahí ponemos en un dilema, digamos, al periodista en sí. O se va por el periodismo lambón o se va por el periodismo crítico, que sí va a generar efectivamente cambios. Si se va por el periodismo lambón, va a tener todo, porque el periodismo lambón es lo que le gusta efectivamente hacia las autoridades y todo esto, ¿no? Pero si vamos por el tema del periodismo crítico, estamos sujetos a un aislamiento por parte de las mismas autoridades, a censuras, y encima de esto están entendiendo mal las autoridades porque confunden la línea periodística con la línea comercial y terminan de una u otra manera castigando a los medios de comunicación por el tema de pauta. Entonces, estamos en un dilema, doctor. Sin duda, y es un dilema ético, es un dilema moral gravísimo, que debe estar en la discusión permanente al interior de las redacciones, al interior de los medios de comunicación, de los consejos editoriales, siempre teniendo en cuenta, y hago énfasis en esto, que lo repita una y otra vez, que el beneficiario final del proceso de comunicación, el ciudadano común, es quien gana o pierde a través de nuestro trabajo. Mantener objetividad, mantener independencia, mantener opinión equilibrada, ser transparentes en cuanto a la línea editorial, en cuanto al financiamiento, en cuanto a los intereses que promovemos y defendemos desde un medio de comunicación, es vital para que sea el ciudadano quien saque sus propias conclusiones. El periodismo lambón, tú lo decías, adopta una posición muy cómoda, la de convertirse en alfombra del poder de turno. Y pues bueno, si sobrevive después de haberlo hecho, en buena hora, pero lo cierto es que quien premia o castiga la existencia misma del medio de comunicación es el ciudadano, y a ello tenemos que apuntar, a información de calidad, a opinión desde las distintas fuentes de una manera muy plural y sobre todo a un trabajo con integridad y con transparencia, para que sea el ciudadano el que nos otorgue el premio del consumo, para que nos otorgue el premio de la existencia. No es difícil. No en vano vemos que hay medios de comunicación que se mantienen a través del tiempo, medios de comunicación que han sabido sumarse a las nuevas tendencias de innovar pensando en su público. Ellos son los que siguen aquí, ellos son los que siguen haciendo trabajo. Y pues en buena hora, un día como hoy, para felicitar e incentivar a que sigan haciendo un buen trabajo a esos periodistas, a esos medios de comunicación, a esos grupos que piensan siempre en que el ciudadano debe recibir
información, datos y opinión de calidad. Muy bien. Doctor, de ahí se deriva el tema y la responsabilidad de una profesionalización en cuanto a quienes ejerzan actividades periodísticas, y esto lo recogía el artículo 42 de la Ley de Comunicación. ¿Qué tan importante viene a ser la profesionalización del periodista para no tener y no caer en este periodismo lambón que estamos hablando? La profesionalización sin duda es importante, pues quien estudia comunicación y periodismo cuenta con elementos vitales para entregar esa información de calidad o esa opinión plural de la que hablábamos hace un momento. Sin embargo, tú tienes periodistas titulados que se convierten en alfombra del poder de turno. Así es que no hay garantía de que la profesionalización no degenere en un periodismo lambón y obsecuente con el poder. Lo cierto es que en un ambiente como en el que vivimos, en que lo digital se mete en cada resquicio que encuentre en nuestra vida, y que ha convertido además incluso al ciudadano en fuente de información a través de las redes sociales, sobre todo hay que trabajar para que quienes están en estos entornos puedan verificar por su cuenta si una información es real o es falsa, si una opinión no está sacada de contexto, para que sea la gente, el consumidor de nuevo, el que saque sus propias conclusiones. La profesionalización, insisto, es importante, pero tampoco es garantía de un buen trabajo. Hay que trabajar también en fortalecer la ética periodística y sobre todo a que colegas que están en el día a día, segundo, comprendan que son personas como nosotros, que deben tener los pies sobre la tierra y que tienen una responsabilidad enorme al momento de llevar información. Que si se equivocan, tienen que corregir y sobre todo tienen que llevar adelante un ejercicio permanente de autocrítica pensando en todos quienes estamos de este lado. Muy bien, doctor, ya en la parte final, la pululación de medios de comunicación ha distorsionado, de hecho, el trabajo de periodistas, el trabajo de la prensa seria en torno a los mensajes que se emite a través de estos medios de comunicación. ¿Qué tan perjudicial vienen a ser esta pululación de medios de comunicación en donde tan solo se necesita tener un teléfono para jactarse de periodistas o para jactarse de medios de comunicación? Yo creo que hay que fortalecer, segundo, el trabajo en equipo. Creo que hay que poner a esos ciudadanos que muchas veces de buena manera y con buena actitud quieren informar, hacer equipo con los medios de comunicación. Esas herramientas digitales de las que hablaba hace un momento, que nos convierten a todos en periodistas potenciales, tiene ventajas y desventajas, y sobre todo tiene riesgos. En ese sentido, lo que hay que hacer es fortalecer capacidades, claro, al interior de los medios de comunicación principalmente, pero sin dejar de lado también ese fortalecimiento de capacidades en el ciudadano, para que sepa que no es cuestión de simplemente activar una cámara y hacer una transmisión en vivo a propósito de hechos que están ocurriendo, que además necesita tener a los periodistas y comunicadores de aliados para entregarles la información y que puedan ellos incluso ayudar en un proceso de verificación y de contrastación, porque quien gana en esa cantidad de nodos pequeños que se van armando a propósito del internet y de las redes sociales es el ciudadano común, pero haciendo un trabajo responsable. No todo lo que ocurre es negativo, pero si nosotros no hacemos nuestra parte, puede terminar aumentando el riesgo y trayendo consecuencias negativas para un derecho fundamental que, como ya lo hemos mencionado, es pilar básico para el funcionamiento de la democracia y de una sociedad democrática. Muy bien, doctor, nos queda bien claro este tema. Hay leyes que efectivamente se han quedado en letra muerta. Una de estas es la Ley de Comunicación con respecto a lo que confunden tanto las autoridades y funcionarios públicos, en donde terminan queriendo hacer bajar la cabeza al periodista o al medio de comunicación en torno al tema de una pauta. Pero el artículo 95 de la Ley de Comunicación es bastante claro en esta materia, pues es obligación de las instituciones públicas generar esta línea comercial, no con el periodista, pero sí con el medio, pero ahí cruzan la línea, la autoridad o funcionarios públicos para querer tener una prensa lambona y una prensa sumisa. Esto no se puede tolerar en un ambiente democrático, doctor. Sin duda, y de nuevo hay que fortalecer lo positivo.
y hay que sobre todo tener en cuenta que la responsabilidad de informar, de tener un medio de comunicación es enorme y que siempre debe tener al ciudadano como eje principal de cualquier decisión que se tome. Esa capacidad de informar tiene que ser fortalecida de manera permanente, con autocrítica, con formación, con discusión diaria. Así es que a eso debemos apuntar, a entender que sobre todo se necesita humanizar la comunicación y el periodismo y tener cuestiones que nos conecten todos los días con quienes son nuestro público, nuestros consumidores, con los pies sobre la tierra, con información de calidad, con procesos periodísticos rigurosos, haciendo equipo, que es lo más importante. Perfecto, doctor Mauricio Alarcón, gracias por atender esta entrevista con Radio Noticias Cuenca a esta hora de la mañana. Siempre un gusto, a la orden, segundo, y sobre todo hacer un buen trabajo para que el ciudadano sea quien saque sus propias conclusiones. Correcto, doctor. Muchas gracias.